este mes gracias Leslie, todo este mes hemos estado hablando acerca del poder del ayuno y la oración y hemos estudiado con bastante profundidad cómo debe ser un ayuno correcto y muchas otras cosas que alrededor implican que nos han enriquecido. Pero en esta reflexión que no es muy extensa, lo que quiero enfatizar es que el hecho de que lo realmente poderoso del ayuno y la oración es la persona a quien va dirigido nuestro ayuno y nuestra oración. Vale decir, nuestra oración y ayuno es poderosa cuando está enfocada, cuando está dirigida al único, verdadero y todopoderoso Dios, a nuestro buen Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Y por supuesto, cuando sometemos nuestra voluntad a la suya y estamos caminando con Él, la gloria sea para nuestro Dios. Dios en sí mismo es la expresión del poder, de la fuerza, pero también de la seguridad, la protección y el resguardo, entre muchas otras cosas, muchas otras características. Acompáñenme, por favor, al texto principal que estaremos compartiendo, que está en Proverbios 18, versículo 10. Proverbios 18, versículo 10. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Proverbios 18, 10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Padre, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Tú estás en este lugar, lo creemos, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Dios. Te rogamos que hoy puedas hablar a nuestras vidas y corazones, Señor, oh Dios. Como siempre te pido, Dios, que mis propias, Dios, limitaciones no sean un impedimento, Dios. Te rogamos que sea tú hablando, Dios, a través de este humilde siervo, Dios, pero que tú puedas tocar los corazones, que puedas levantar hoy al caído en el nombre de Jesús, que el que está hoy desesperanzado, afligido, angustiado, hoy pueda irse renovado en su fe, en su confianza, con ese gozo que sobrepasa todo entendimiento en su corazón, que hoy puedan ser levantados, como estoy seguro que es tu voluntad hoy levantarnos, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Apláudala de nuevo. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza. Es tremendo, es tremendo. Dios, orando por el mensaje de hoy desde hacía mucho tiempo, solo venía a mi mente una frase: torre fuerte, torre fuerte, torre fuerte. Esa misma semana yo estoy también en el grupo de WhatsApp de producción, obviamente porque trabajamos juntos. Y Jesús, su líder, pasó una reflexión al día siguiente de yo haber establecido que iba a ser ese el nombre, que por cierto el nombre es Torre Fuerte, es el nombre de Jehová, es el nombre de la reflexión. Y la reflexión que él pasó se titulaba Torre Fuerte. Estaba una imagen de la torre, o sea, Dios confirmándome por todas partes. Entonces quiero que rápidamente nosotros dividamos este texto que acabamos de leer en tres partes. Leímos Torre Fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Las tres partes serían: torre fuerte, número 2, es el nombre de Jehová, y número 3, a él correrá el justo y será levantado. La palabra torre fuerte viene del hebreo migdal os. Si separamos ambas palabras, migdal es la traducción de torre y os es la traducción de fuerte. Migdal se puede entender también como elevación y cambio de perspectiva, es decir, elevación y perspectiva diferente. La raíz de la palabra migdal es gadal, que significa también crecer o ser grande. Los migdal, las torres, se construían tanto en los desiertos para protegerse de las fieras y de los bandidos, como en las murallas de las ciudades o en los castillos para protegerse y defenderse de los ataques enemigos. Un migdal era una estructura de piedra, generalmente redonda o cuadrada, construida en puntos elevados. ¿Okay? No solo servía para protegerse de las flechas, sino para cambiar la perspectiva. Es decir, ellos estaban, si usted se escondía en un migdal, no solamente lo protegía del ataque de las flechas, porque obviamente estaba rodeado de piedra, sino que cambiaba la perspectiva del que estaba allí. Obviamente, desde el suelo, el enemigo, al venir de frente, se veía como gigante y el peligro era inminente. Pero al estar en un migdal, el perseguido adquiría la visión de Dios, por decirlo de alguna manera, vale decir, una visión panorámica donde él podía ver, valga la redundancia, todo el panorama desde arriba y anticipar los movimientos del enemigo y recuperar la calma
al estar por encima del caos. Qué tremenda alegoría cuando la palabra de Dios nos dice que el Señor es torre fuerte. Vale decir, si usted entonces se oculta, si usted se esconde, si usted se resguarda en el propio Señor, Él es su torre fuerte. Y como su torre fuerte no solamente le protege del ataque enemigo, sino que entonces Él cambia la perspectiva. Ya usted no ve ese diagnóstico médico desde su pequeña humanidad, desde su imposibilidad, sino desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva eterna. Ya usted no ve esa crisis financiera o esa crisis familiar o matrimonial desde su perspectiva, donde todo se ve oscuro, donde parece que no hay salida, sino que la ve desde la perspectiva de Dios. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Entonces tiene que ver con muchas cosas más que solo con protección, también con ese cambio de perspectiva. La palabra os, que es la traducción de fuerte, tiene que ver con algo mucho más que la mera fuerza física. Un migdal, disculpe, iba a repetir otra cosa aquí. Ok, la palabra os no se refiere solamente a la fuerza de quien ataca la violencia, sino a la fuerza de quien resiste y permanece firme. Tiene que ver con la firmeza estructural. En los salmos, os suele estar vinculado a la alabanza. Para el hebreo, la verdadera fortaleza no reside en el músculo, sino en la confianza absoluta, vale decir, en la fe que hace que una persona sea inamovible frente al terror. Entonces Él es nuestra torre, pero no solamente es nuestra torre fuerte. Y esa fuerza no solamente tiene que ver con la capacidad de atacar, sino con la capacidad de permanecer firme, incólume, sereno, seguro, aún en medio de la tempestad. Pero además de eso, de que su fe sea fortalecida. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Cuán importante es que usted y yo vivamos siempre en el resguardo de nuestro buen Dios. Que nosotros siempre estemos ante Él. La segunda frase que vamos a desglosar es el nombre de Jehová. Dice el versículo, torre fuerte es el nombre de Jehová. Vale decir, la torre como el nombre de Dios. En la antigüedad, el nombre de una persona era mucho más que un simple título de identificador. El nombre expresaba la naturaleza y los atributos individuales de esa persona. El nombre de Dios, por tanto, representa su carácter, su autoridad, entre otras cosas. La persona de Dios y el nombre de Dios no pueden separarse, no pueden divorciarse, es un solo concepto. Dios nos da a conocer, nos revela su carácter a través de la creación, de la naturaleza, cuando usted la observa, a través de su palabra, también se revela a través de la persona del Hijo y también se revela a través de las muchas facetas expresadas por sus muchos nombres en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, como Elohim, Él se revela como el creador de todo. El tetragramatón, el Yahweh o Yahvé o Jehová, es el gran yo soy o yo soy el que soy. Se revela como el todo del todo. Adonai se revela como el Señor y amo. Rafa como sanador. Sabaoth como el Señor de los ejércitos. Nisi como tu bandera o tu estandarte. Jireh como tu proveedor. Y así muchos más nombres. Él se revela a través también de cada faceta y de cada nombre. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo representa igualmente su carácter, sus atributos y constituye la salvación para todo aquel que invoque su nombre. ¿Cuántos glorifican su nombre? A Él sea la gloria. En el caso específico de Torre Fuerte, como el nombre de Dios, representa, por supuesto, ese lugar seguro, ese refugio donde podemos escondernos y donde permanecemos elevados, levantados y seguros. Nuestro Dios es fiel y digno de confianza. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus aflicciones. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? El rey David, el salmista, expresó en el Salmo 61, versículos 2 y 3, expresó, desde los extremos de la tierra, clamo a ti por ayuda con mi corazón, cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Esta es la versión NTV. En pantalla usted tiene la Reina Valera. Es maravilloso. Lo maravilloso es que Dios, como torre, no es un lugar estático. Obviamente un migdal construido de roca, sino que
tú, donde te dirijas, donde quiera que vayas, en cualquier momento, en cualquier tarea, tú puedes encontrarte rodeado de esa torre preciosa, de esa torre poderosa que es nuestro buen Dios. Y estaremos seguros siempre. Rápidamente, la tercera frase es: corre el justo y es puesto en alto. Desde la perspectiva hebrea, esto implica dos realidades. El acto de correr, la torre no es un refugio pasivo, o mejor dicho, Jehová como torre no es un refugio pasivo. La narrativa hebrea sugiere que el individuo debe correr hacia la torre, obviamente. Si viene un ataque, la torre de piedra no va a venir corriendo y ¡pum!, se va a poner encima tuyo. Tú tienes que correr hacia la torre y ponerte en resguardo. Y lo mismo pasa. Esto es figura de que el creyente debe correr hacia Dios. Es sinónimo de buscar a Dios, de buscar su presencia, de buscar su amparo, de buscar su refugio. Y obviamente esto es una expresión de fe, esto es una expresión de confianza. Debemos buscar, debemos correr siempre hacia nuestro Dios. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero es el que habita, no es el que va de visita de vez en cuando, o el que solo se acuerda cuando tiene el rancho prendido en fuego, sino el que habita, el que ha hecho el lugar de la presencia de Dios su morada. Parece una contradicción, pero no hay contradicción. El que ha escogido vivir en la presencia, entonces va a morar bajo la sombra del Omnipotente. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Así que si tú hoy nos visitas por primera vez, si eres un creyente de tiempo, pero a veces con el fragor de la batalla del día a día te desanimas, te alejas, de repente ya no te provoca ni orar, pues esta es la noche donde debes decidir correr a la presencia de nuestro Dios y refugiarte en Él, porque Él es tu torre fuerte. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Fíjese, nosotros tenemos una breve reflexión cada ensayo que hacemos. Tenemos una reflexión y el sábado reflexionaba nuestro hermano Ever, el baterista, acerca de, la forma como Dios lo ha socorrido. Daba un testimonio personal bien hermoso. Y él hablaba, pues, que podemos ir a los brazos de papá cuando tengamos una crisis. Y eso es verdad, es cierto. Dios es un Dios bueno. Pero ante la crisis, ante una circunstancia, usted podría tomar dos ¿cómo se llama esto? Dos conductas que son totalmente opuestas. Porque fíjate que mi hijo Emmanuel comentaba en medio de la reflexión que a él le llegó a pasar diferente cuando estaba en sus primeros años, en sus primeros pasos con el Señor. Hay gente que solamente se acuerda de Dios cuando tiene, como dije ahorita, el rancho en llamas. Cuando tiene la casa incendiada se acuerda de Dios. De resto, cuando todo marcha bien, no se acuerda, no busca, no ora. Pero él dice que a él le pasaba diferente. Manuel dice que cuando todo marchaba bien, él podía orar, él daba gracias, él se sentía bien, pero cuando venía la prueba, lo último de lo que se acordaba era de Dios. Porque siempre trataba de resolver él, de buscar su salida, sus posibilidades, sus contactos para tratar de resolver. Y cuando ya no podía más, entonces sí le tocaba llegar a los pies del Señor. Y por eso es peligroso. Cualquiera de las dos perspectivas es peligrosa. Lo correcto debe ser que usted habite en la presencia de Dios y que sea permanente. Por eso yo hoy quiero preguntarte, ¿tú estás corriendo hacia Dios o estás corriendo de Dios? Es obviamente una pregunta para tu propia reflexión, pero tienes que ser sincero contigo mismo. ¿Estás corriendo de verdad hacia Dios cuando la noche se pone oscura o estás corriendo de Dios y no te has dado cuenta? A su nombre sea la gloria. La segunda frase de esta es ser puesto en alto. La palabra hebrea para levantado o puesto en alto en este contexto es nisgav. Y significa, escuche esto, ser colocado en un lugar tan elevado que el peligro, aunque sigue existiendo abajo, no te puede alcanzar. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Y esto me recuerda a cuando el pastor Gerardo predicaba acerca de la paz y habló de la pintura, del concurso de pintura, y el retrato o la pintura que ganó era donde en medio de una tormenta
estaba un pajarito por allí, tranquilazo, alimentando a sus polluelos. Y esa era la representación verdadera de la paz. Puede estar cayéndose el mundo a tu alrededor, pero tú estás tranquilo, tú estás seguro, tú estás confiado, obviamente, en nuestro Dios. A Él sea la gloria. Y con esto tiene que ver este concepto también. Yo no sé si Dios hoy va a quitar tu prueba. Yo no sé si hoy vas a ser sanado. Yo no sé si hoy vas a ver a tus hijos volver. No lo sé. Pero lo que sí sé es que hoy Dios es tu refugio. Es que hoy Dios te quiere abrazar. Es que hoy te puedes refugiar en Él. Y vas a recibir la ayuda, el soporte, el aliento, el consuelo y la respuesta del Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria. Quisiera rápidamente, aquí tengo la hora porque no quiero que nos vayamos sin tener un buen tiempo para orar, que viéramos esto desde la perspectiva de David, poniéndolo en contraste o en comparación con nuestra vida, porque a veces puede parecernos todo esto muy... nosotros vemos la historia de David y nos puede parecer una historia maravillosa, pero seguimos viéndolo como eso, como una historia. Pero David vivió todo esto en carne propia y fue real. Cuando David lo vivió, recuérdese usted, él fue el menor de los hijos de su padre y fue escogido por Dios y fue ungido como rey. David no pidió ser rey. David no era descendiente de Saúl. Sencillamente Dios lo escogió para ser el próximo rey. Dios lo ungió como rey. Dios lo colocó allí, lo puso allí. Y póngase en los zapatos de David. Él era un jovencito que era pastor de ovejas. Ni siquiera fue un soldado como su hermano, aunque Dios lo entrenó, porque él con sus propias manos tuvo que pelear con osos y leones, dice la palabra, y los vencía. Pero él parecía, en apariencia, no era el más apropiado, no era el más alto, no era el más entrenado, y sin embargo, Dios lo escogió a él. Por cierto, aquí, paréntesis abierto, si usted siente, si usted cree que usted no es el apropiado para servir a Dios, que usted no es el más apropiado o el que tiene más talento para poder llevar a cabo una tarea que Dios le está mandando, si usted cree que usted no es suficiente, le tengo una noticia. Esos son los que les gustan a Dios. Porque Él muestra su gloria. Él escogió de lo vil del mundo para avergonzar a los sabios y para mostrar su gloria. A su nombre sea la gloria. ¿O acaso no me ve usted aquí parado? ¿Cómo Dios puede usar a los menos indicados? La gloria sea para Él. Pero seguimos en este contexto. David vivió angustia, de verdad, tiempos de dificultad, porque cuando Saúl se enteró, descubrió que él había sido el ungido, lo percibió como un traidor y comenzó a perseguirlo para matarlo. David tuvo que huir, esconderse en cuevas, y esto fue real para él. O sea, imagínese que usted lo están persiguiendo para matarlo, imagínese que usted está escondido en un sitio y está escuchando el sonido de la gente que viene en ese momento. Esto fue terrible para él. Fíjese usted, probablemente usted esté viviendo alguna situación que no le deja dormir tranquilo, que lo tiene sumergido en la tristeza, con crisis de pánico, con ansiedad, qué sé yo, póngale el nombre que quiera, pero esta noche Dios quiere constituirse en tu torre fuerte. A Él sea la gloria. La relación entre la angustia que David experimentó y la torre fuerte no es solamente una metáfora poética, sino que fue una realidad de vida en la historia de David y puede ser una realidad de vida permanente en tu vida y en la mía. Fíjense ustedes, existe un texto extra bíblico, un texto que no forma parte del canon judío, se llama Midrash Tehilim, y es una recopilación de comentarios y leyendas judías. Y en este libro que los judíos tienen, se expande mucho acerca de los momentos que David vivió en su persecución de Saúl. Y el Midrash describe que David estaba escondido en cuevas oscuras y escuchando el metal de las espadas de los soldados cuando tropezaban con las piedras al entrar a la cueva. Es decir, entraban varios apretados, las espadas rozaban las piedras, él donde estaba escuchando, y dice ese Midrash que el corazón de Saúl se derretía como cera. Imagínense la angustia que estaba sintiendo en ese momento, la expresión de pánico absoluta. En estos relatos David no ve a Dios como un concepto espiritual, sino como una estructura física. Ante la falta de castillos reales donde poder refugiarse, David clamaba por una torre que no pueda ser escalada
por el hombre. La torre fuerte se convirtió en el antónimo de la cueva. Dice aquí, mientras la cueva es una tumba potencial, porque usted está metido en un hueco que no tiene más salida y podría convertirse en una tumba, para David fue la torre y la elevación y la protección de Dios. Fíjense que en esto de Midrash hay una leyenda, hay una historia allí, que obviamente no es, repito, no es bíblica, pero es histórica, y dice la narrativa que en algún momento, antes de esta persecución, David se preguntaba ¿por qué Dios había creado cosas tan inútiles como las arañas? Yo no sé si usted alguna vez ha hecho la pregunta, ¿para qué Dios creó las cucarachas? Y sobre todo las que vuelan, ¿no? ¿Ah? Algún uso tiene, alguna justificación tiene. Bueno, hay países donde, bueno, mejor no mencionemos eso. El asunto es que David se preguntaba por qué Dios había creado las arañas. Él las veía como algo inútil. Pero en esta historia, David, en medio del terror, viéndose ya casi atrapado, escuchaba a los soldados venir, se escondió en una grieta que estaba en la piedra, una grieta un poco profunda, pero una grieta que era peligrosa, porque si lo llegaban a ver ahí, ¿para dónde iba a correr? Lo iban a atravesar inmediatamente. Eso iba a significar una muerte segura, pero él con el terror se escondió en la grieta y en ese justo momento un par de arañas comenzaron a tejer una telaraña en toda la entrada de la grieta. De manera que cuando los soldados vinieron, pensaron que ahí no podía estar oculto nadie, porque la telaraña esa pareciera tener mucho tiempo. Para alguien meterse ahí tenía que romper esa telaraña, fíjese usted. Qué tremendo esto. Entonces Dios puede usar lo que sea. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos habrá librado de un peligro, de la muerte? Nos habrá librado de ser asaltados, de ser asesinados, de una enfermedad, qué sé yo, de cuántas cosas usted y yo ni siquiera nos dimos cuenta. A Él sea la gloria. Dios usa las pequeñas cosas, una llamada telefónica, un retraso, una puerta cerrada, una traición, muchas cosas que usted puede ver como negativas, pueden ser un instrumento, una herramienta de Dios para salvarle de una situación difícil. Cuando el atentado en las Torres Gemelas hubo gente que se salvó porque se retrasó a la hora de llegar al trabajo. Alguien consiguió un tráfico muy pesado y no pudo llevar. Otro tuvo que desviarse para llevar al colegio del niño porque el transporte se había dañado. En fin. Y esas personas específicamente se salvaron en esa tragedia. ¿Qué cosas no usa Dios? En esta narrativa, el refugio o la torre no fue una simple construcción de piedra para David, sino la protección invisible de Dios que se materializa en lo pequeño. ¿Cuántos pueden dar gloria a su nombre? La imagen esta de fragilidad, obviamente esta imagen de la torre o esta historia une la fragilidad absoluta del hombre con la solidez absoluta de la torre. La torre fuerte es el nombre del Señor, implica que en medio del dolor David no necesitaba una estrategia militar, sino invocar una presencia, la presencia de Dios. Inclusive las narrativas místicas sugieren que David repetía el nombre de Dios para controlar sus ataques y obviamente miraba la torre desde abajo, lo miraba a él como la torre hacia lo alto. Y yo te pregunto en este momento, ¿qué estás mirando tú? ¿Estás mirando a tu enemigo? ¿Estás mirando tu dificultad? ¿O estás mirando a la torre? ¿Estás mirando a tu torre fuerte? ¿Estás mirando al Señor, al Creador? David, luego de toda esta persecución, al salir airoso, pudo cantar en el Salmo 18:2. Pudo cantar: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.